Buenas tardes a todos, me presento, me llamo Eduardo. En un mundo paralelo estoy presente en este evento cuya cartelería reza Tercer Encuentro Latinoamericano de Libre Pensamiento, Ciudad de México 2024, Ciencia y Libertad. Voy a dividir mi intervención en tres bloques. El primero será mi presentación. El segundo bloque estará enfocado a mi reivindicación de los estudios científicos del corpus bíblico. Y en el último bloque quisiera hacer una crítica constructiva de lo que, a mi modo de ver, se puede mejorar en cuestiones técnicas y presentación visual y auditiva del evento en las redes sociales. Como ya dije, me llamo Eduardo, Edu para los amigos. Tengo un canal de YouTube, DragonArt666, y otro en TikTok, DragonArt666-2.0, DragonArt666-2.0 en TikTok, donde mi contenido es la divulgación de los estudios críticos académicos de la Biblia, abarcando un abanico de disciplinas como lo son la arqueología, la historia, la crítica textual, la crítica literaria, la egiptología, la siriología, la papirología y otras ramas más. No sabría deciros si soy de España o de Alemania, porque pese a que nací en España, en Andalucía, concretamente en Jaén, mis padres son españoles, estos emigraron a Alemania en los años 70, cuando yo tenía 5 años, a punto de cumplir 6. Y con los 6 años cumplidos, pues ingresé en primaria allá en Alemania. Hice primaria, hice secundaria. En Alemania la secundaria es hasta el curso 10º. Y de seguido hice primero de bachiller, que por motivos familiares que no vienen a cuento tuve que interrumpir sin poder completar los 3 años de bachiller. Dejando pues el bachiller, hice la Berufsausbildung, la formación profesional, en la antigua Deutsche Bundespost, que sería la futura Deutsche Telekom, como lo es ahora, y el oficio era Fernmeldehandwerker. No sabría dar una traducción exacta del término al español, pero sería algo así como técnico de telecomunicaciones, aunque el enfoque habría estado en tecnologías de líneas telefónicas convencionales y sistemas de comunicación analógicos, es decir, no existía la tecnología digital. El año que acabé la formación fue el penúltimo de donde se impartía estas clases para este oficio, esta formación profesional, cuyos planes de estudio de telecomunicaciones eran referente a la tecnología analógica. Seguía siendo Fernmeldehandwerker. Y un año después es que se empezó a hacer el cambio de la tecnología analógica a los sistemas digitales, donde la profesión a partir de entonces se denominaba telecomunicacionselectrónica, que sería algo así como electrónico de telecomunicaciones. Y fue ese cambio tecnológico a lo que me dediqué en los años siguientes en las centrales de telecomunicaciones. Principalmente a lo que me dedicaba era a preparar los racks y hacer el cableado para que el técnico de otro departamento pudiera insertar los módulos digitales y los programase. Esa es mi formación escolar y profesional que adquirí en el país teutón. En 1994 retorné a España, concretamente a Madrid, y allí cursé unas clases de imagen y sonido que duró un año como operador de cámara ENG en una academia privada no homologada. Pero esto me valió para trabajar unos años, en concreto 5, en el mundo de la televisión, principalmente como operador de cámara, aunque
hice algún que otro trabajo suelto como grafista. Formación reglamentada como grafista no tenía para entonces, pero era una de mis aficiones. Y esta la pude aprovechar en contadas ocasiones para hacer un trabajo de encargo profesional. Y no sería hasta unos años después, donde realicé un curso de diseño gráfico, esta vez sí homologado, por la Comunidad de Madrid, un curso que duró también un año. Y posteriormente hice un máster de animación 3D con el programa Lightwave 3D en una academia no homologada como tal por el Estado y ya viviendo en la Comunidad de Valencia, que es donde resido ahora. Pero el máster sí que tenía el aval de la empresa Newtek, propietaria del programa 3D Lightwave 3D. Y también en la Comunidad de Valencia hice un curso homologado y promovido por la Comunidad de Valencia como gestor de pequeño comercio. Esta es, pues, la formación que tengo. Nunca he pisado una universidad, a no ser que haya sido para tomarme un café en la cafetería de la misma, como lo he hecho, por ejemplo, en la Politécnica de Valencia. Y quiero dejar bien claro lo de mi formación, porque el contenido de mi canal es de historia y arqueología en torno al mundo de la Biblia, pero yo jamás me he presentado como historiador. Me presento como divulgador de los estudios críticos académicos que abarcan la historia y la arqueología en relación con el mundo de la Biblia y estas otras ciencias auxiliares, como lo son la crítica textual, la crítica literaria, la egiptología, la siriología y un montón de disciplinas más. Mi desarrollo y el contacto con el pensamiento crítico y la ciencia fue a través de la arqueología y la historia y este conjunto de disciplinas científicas que se engloban quizás, no muy afortunadamente, eso hay que decirlo, bajo el epíteto ciencias bíblicas. Y digo desafortunadamente porque a primera vista pareciese incluso contradictorio poner en una misma expresión la palabra ciencia junto a la palabra Biblia. Y de hecho es habitual que quienes se suelen burlar de la Biblia, no estudiarla, burlarse de la Biblia, lo primero que se imaginan es que se esté reivindicando, por mi parte, o por quienes divulgamos las ciencias bíblicas, que en la Biblia hay ciencia, o algo por el estilo. Nada más lejos de la realidad. Simplemente se engloba un conjunto de ciencias que ayudan a entender los textos recurriendo a estas ciencias. Ejemplo. La arqueología. La arqueología es una ciencia que tiene una metodología científica, sigue una metodología científica. Y esta metodología es la misma para un arqueólogo que excava en las tierras de Mesoamérica o para un arqueólogo que estudie las estratigrafías arqueológicas en las tierras del Levante. Y evidentemente, para saber lo que ocurrió en el pasado, en las tierras donde emergió Israel, donde se crearon sus relatos, donde surgió su cultura, lo que vale son los resultados de las investigaciones que se hagan en el Levante y no lo que se estudie en el continente americano. Pero en los dos casos se sigue la misma metodología. Más de lo mismo ocurre con el proceder de un historiador. A la hora de estudiar y analizar de forma crítica las fuentes antiguas escritas que nos han dejado depositadas las antiguas culturas. Evidentemente, el historiador que quiera conocer la historia de Israel o de Judá, su etnogénesis, su evolución y demás, pues tendrá que estudiar las fuentes que nos dejó ese pueblo o los pueblos colindantes. Textos que se encuentran en el corpus bíblico, pero no solo en este. Por ejemplo, el judaísmo del Segundo Templo es un periodo de un auge de literatura que ha ayudado a los historiadores a conocer lo variopinto del judaísmo de esa época, que no conoceríamos si solo tuviésemos el Tanaj
o lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento a nuestra disposición. Pero más allá de los libros judíos, que en un momento dado de la historia se recopilarán en un canon, que sería la Biblia, tenemos muchísima literatura de la época del judaísmo, el Segundo Templo, o de historiadores antiguos que hicieron referencia a esa época. Por ejemplo, la obra de Yosef ben Matillahu, mejor conocido como Tito Flavio Josefo, la literatura de Qumrán, o toda esa literatura apócrifa, apocalíptica del judaísmo del Segundo Templo. Yo me defino como ateo excreyente, como veo que les ha ocurrido a algunos otros participantes ateos que anteriormente fueron creyentes. Y también pasé por la etapa de la magufería, la de las pseudociencias. Yo he sido un asiduo lector de la literatura basura de Erich von Däniken, Johannes von Butler, Joseph Blumrich, Cesarea Cechin, Pier Domenico Colosimo y otro conjunto más de estos divulgadores de fantasías. Paradójicamente, en esa época es que también leía a Carl Sagan, el libro de Cosmos. ¿Cómo llegué al ateísmo? Pues a través de estos estudios críticos académicos referente al corpus bíblico. Todo inició cuando me hice una pregunta como creyente. Yo había leído la Biblia en español, en un libro impreso, y mi pregunta razonada fue: ¿dónde están los evangelios originales y en qué idioma se escribieron? Porque yo entendía que los antiguos no tenían libros impresos, sino que escribían a mano, y evidentemente los evangelistas no habrían escrito en español. Y esa fue una pregunta que durante mucho tiempo no tuvo respuesta, principalmente porque no sabía dónde buscar. Internet no existía para entonces y los libros de teología no me servían. Y yo estaba convencido de que existían los evangelios originales, que muy probablemente los tendría el Vaticano, quién si no. No fue hasta años después que casualmente di con un libro que me abrió las puertas a un mundo científico para mí desconocido hasta entonces. Como ya dije respecto a mi formación, el diseño gráfico y el 3D ha sido una de mis aficiones y en gran medida soy autodidacta. Aprendí en base a la lectura de libros especializados en ello. Y fue en una ocasión donde acudí a la capital de Valencia, a una cadena que vende principalmente tecnología, DVDs, pero también vende libros, con la intención de comprar libros sobre Photoshop y After Effects. Y resultó que al lado de las estanterías de informática habían colocado en una mesa una colección de libros que estaban descatalogados, de todo tipo de contenido, y a muy bajo precio, precisamente por estar descatalogados. Y como a mí me gusta leer, siempre me ha gustado leer, rebusqué entre esa maraña de libros a ver si encontrase algo de mi interés. Pues bien, entre esa maraña de libros había uno que me llamó la atención por su título, que era Cristianismos perdidos, del autor Bart Ehrman. Yo pensé que se trataría de una novela, pero leyendo la reseña resultó ser un libro escrito por un académico que aseguraba que en el pasado hubo más de un cristianismo. Eso fue un bombazo para mí. Y fue este libro de Bart Ehrman el que me abrió las puertas al mundo académico que estudia las escrituras del judaísmo y del cristianismo de forma académica. Y teniendo este libro a mano, supe ya, ahora sí, qué introducir, qué terminología introducir en los buscadores de Internet
Y a partir de ahí, desde hace unos 20 años más o menos, es que fui adquiriendo más y más conocimiento en campos como la historia y la arqueología, la crítica textual, la papirología y unas cuantas ramas más de la ciencia en relación con el corpus bíblico. A medida que fui adquiriendo conocimiento y fui perdiendo mi fe, también fui desarrollando pensamiento crítico. Y eso me ayudó también a poner a prueba mi otro mundo de fantasías, que era el de los dioses extraterrestres. Por ejemplo, leyendo a los egiptólogos y conociendo lo más básico de la egiptología y los jeroglíficos egipcios, descubrí que en el templo de Abidos no hay un helicóptero, ni tampoco hay un tanque, ni hay una nave, ni ningún otro artefacto tecnológico. Claramente observaba, y sin saber leer los jeroglíficos, pero sí reconociéndolos, que se trataba de dos textos superpuestos, que por el fenómeno de la pareidolia, y solo en esa sección, hábilmente seleccionada evidentemente por los vendehumos de toda una viga del templo de Abidos, el cerebro creía ver esas formas reconocibles. Pero en realidad se trataba de las titulaturas de los faraones Seti I y Ramsés II. Si veis la columna completa, podéis ver que a la izquierda y a la derecha sigue habiendo texto superpuesto, que es la suma de esas 5 titulaturas de cada uno de esos faraones. En resumidas cuentas, he aprendido a amar la historia y la arqueología. Cierto es que no soy historiador, pero me codeo y charlo con historiadores que sí lo son de carrera y ejercen como docentes en universidades o institutos, y intercambio información con ellos. Incluso en alguna ocasión hemos podido tener una charla, incluso un debate amistoso sobre un tema de historia, de arqueología concreto respecto, evidentemente, a la Biblia. Es por ello que quiero reivindicar que la historia y la arqueología se tome como una ciencia más que debe ser respetada, como se hace con cualquier otra ciencia, donde no valen las opiniones personales o las afirmaciones falsas. Retomando la cartelería del evento, donde recuerdo que reza: tercer encuentro latinoamericano de libre pensamiento, México, Ciudad de México, año 2024, ciencia y libertad. Y quisiera hacer énfasis más adelante, a lo largo de la ponencia, en el rótulo donde dice ciencia y libertad, y de este enfocarme en la palabra ciencia. En este encuentro de libre pensamiento, donde supuestamente hay pensamiento crítico científico, ha habido un exponente, Víctor García Belaunde, a quien quiero felicitar por su discurso. Nos habló de las pseudociencias y el peligro de estas, donde señaló, por ejemplo, a la pseudomedicina o a la pseudopsicología, o incluso habló de la pseudoarqueología. Y yo quisiera añadir la pseudohistoria. Esta última, la pseudohistoria, puede ser tan peligrosa, por ejemplo, cuando se niega el Holocausto, o puede ser inocua, como cuando se afirma que los evangelios se eligieron en el concilio de Nicea. Ciertamente, a lo largo de estos días del evento, no he escuchado a ninguno de los exponentes hacer esta última afirmación, lo de los evangelios se eligieron en Nicea, pero sí puedo dar testimonio de que en el contenido de las redes sociales que mantienen algunos de los exponentes, sí que se ha hecho tal afirmación. Y pese a que se les ha corregido con fuentes académicas,
no se ha dado fe de rata y el contenido con esas falsas afirmaciones históricas sigue en sus canales. Lo del Concilio de Nicea es solo un ejemplo. Otras afirmaciones falsamente históricas sí que se han hecho en algunas de las intervenciones aquí en este evento, que iré desglosando más adelante. Lo que sí voy a hacer es desarrollar varios ejemplos de la falsa historia que se divulga por parte principalmente de ateos, que yo diría más que ateos, primero son anti-Biblia y anti-religión y luego son ateos, porque yo soy ateo. Yo soy ateo, pero yo no me burlo de la Biblia. No me burlo de la religión, la estudio y la critico, como es debido, pero no me burlo. Me puedo burlar de una persona en concreto, pero ese sería otro tema. Decía el ponente Víctor García Belaunde que la historia apócrifa no necesariamente es pseudociencia, como por ejemplo la historia que se cuenta sobre Newton y la manzana que le cayó sobre la cabeza y a partir de ahí descubrió la gravedad. Pues algo similar ocurre con la falsa historia de que los evangelios o el canon del Nuevo Testamento se eligió en Nicea. Se basa en falsa historia, una falsa historia que se puede rastrear hasta sus orígenes por parte de los historiadores de verdad. Comentaba yo hace un rato que esta afirmación no histórica, por no llamarla pseudohistoria, se ha hecho por parte de algún exponente en sus redes sociales, aunque no lo ha hecho aquí durante su exposición. Es decir, una afirmación hecha por un creador de contenido, nada más, no es un científico. Quizás eso tendría un perdón, un pase, pero si estamos reivindicando el pensamiento crítico, yo no estaría de acuerdo incluso dejarle pasar a una persona a hacer estas afirmaciones cuando pretende tener un contenido crítico. Es decir, no es científico, pero resulta que esta afirmación se ha hecho por parte de un científico especializado en otro área, no aquí en este evento, evidentemente. Un área que no es la historia, evidentemente. Estoy hablando del referente para muchos ateos, no para mí, Richard Dawkins. No es que yo tenga nada en contra de Richard Dawkins, pero yo no tengo referentes ateos. Richard Dawkins, en su libro Outgoing Gods, A Beginner's Guide, este librito, ahí Richard Dawkins escribe lo siguiente: Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los únicos evangelios en el canon oficial, pero como veremos, se habían escrito muchos otros evangelios sobre Jesús aproximadamente en la misma época. Y ahora viene lo importante. El canon fue establecido en gran medida en el año 325 después de Cristo por una conferencia de líderes de la Iglesia conocida como el Concilio de Nicea, organizado por el emperador romano Constantino, cuya conversión llevó a que Europa se convirtiera al cristianismo. Esta es la cita del libro de Dawkins. Tenemos pues a una persona que, como científico biólogo que es, debe de haber desarrollado un pensamiento crítico y está divulgando en sus libros falsa historia. Y el libro, al ser de divulgación, no aporta fuentes que de lo normal aportaría un historiador con las cuales sostiene sus afirmaciones o sus hipótesis. Por lo tanto, a no ser que me ponga en contacto directo con Richard Dawkins y le pregunte directamente a él, no sabré nunca cómo llegó a hacer tal afirmación que no se corresponde con la realidad histórica. Como tampoco sé cuál es la fuente de esos ateos que siguen afirmando en un sinfín de canales una y otra vez que la elección se hizo en el Concilio de Nicea, donde el método que dicen que se aplicó
o por parte de la Iglesia es lo más variopinto. Y parece ser que de canal en canal este acontecimiento fantasioso pues se va embelleciendo y se va exagerando. Esto es lo que divulga el biólogo Richard Dawkins y ciertos canales de divulgación que apelan al pensamiento crítico y el rigor académico-científico. Pero luego están los historiadores de verdad y aquellos que nos dedicamos a leer a estos historiadores, sean en sus publicaciones en formato de libro, tesis doctorales o papers revisados por pares que son presentados en revistas especializadas. Y estos te dicen qué es lo que sucedió en Nicea, qué se decidió en Nicea. Y le pese a quien le pese, el canon no se tocó, ni tampoco los evangelios. Y esto no ocurrió ni en gran medida, ni en menor medida, como pretende afirmar Richard Dawkins. Simplemente no se tocó el tema del canon. Aparte, que tenemos al menos 3 documentos del siglo II que demuestran que para entonces ya se había otorgado autoría solo y en exclusiva a los 4 evangelios. Por ejemplo, la obra de Ireneo de León contra las herejías. Pero es más, los historiadores pueden rastrear dónde y cuándo surgió la leyenda de que los evangelios o el canon del Nuevo Testamento se eligió en Nicea y quienes contribuyeron a la divulgación de lo que hoy consideraríamos quizás algo así como fake news. Y es que se puede observar un patrón muy similar. Hoy en día alguien crea un bulo, otros lo toman como una verdad y lo divulgan. Y algunos de esos divulgadores, sin comprobar si la noticia es un bulo, son gente que disfrutan de cierta autoridad intelectual incluso. Pues eso es lo que ocurrió en la antigüedad. Y uno de sus divulgadores principales fue Voltaire. Voltaire en su diccionario filosófico. Permítame citaros del libro de Voltaire. Dice así: 3 meses después, Eusebio de Nicomedia y Teógenes de Nicea fueron desterrados a las Galias. Se dijo que habiendo sobornado al que custodiaba las actas del concilio, consiguieron borrar sus firmas y además se dedicaron a propalar públicamente que no se debe creer que el Hijo sea consustancial al Padre. Por fortuna, para sustituir sus 2 firmas y conservar el número misterioso de 318, se les ocurrió poner el libro de actas del concilio sobre las tumbas de Crisanto y Misonio, que fallecieron mientras se celebran las sesiones del concilio. Pasaron allí la noche orando y al día siguiente abrieron el libro y se encontraron con las firmas de los 2 obispos fallecidos. Y utilizando un recurso parecido, los padres del susodicho concilio hicieron la distinción de libros auténticos y de libros apócrifos de la Sagrada Escritura. De la siguiente forma: los pusieron todos sobre el altar y los libros apócrifos cayeron al suelo por sí mismos. Otra posible fuente que podría ser la que utilizan los ateos, no lo sé, por lo menos los ateos más intelectuales, podría ser la obra de Robert Taylor, de 1834, The Diegesis being a discovery of the origin, evidences of early history of Christianity. No sé cuáles son sus fuentes. El origen de esta leyenda está en lo que se conoce como el Synodicon Vetus. Y este no es el lugar para desarrollar toda la investigación crítica, académica e histórica del documento, pero sí quiero aportar algunas pinceladas. Tengo un vídeo dedicado completo al asunto, bueno, completo, con todas las fuentes que he podido adquirir, dedicado a
de dónde surgió la leyenda esta del Sino di Convetus. Aquí solo voy a dar unas pinceladas. Quien quiera puede visitar mi canal. Los historiadores no disponen del documento original, si es que haya habido alguna vez un original del Sino di Convetus y no haya sido una falsificación desde el principio. Como suele ocurrir con prácticamente todo documento de la antigüedad, donde no tenemos originales y solo disponemos de copias, y estas copias difieren entre sí, en las cuales se visualizan variantes textuales, ha sido necesario hacer una reconstrucción siguiendo la metodología de la crítica textual. Y la edición crítica del Sino di Convetus fue hecha de la mano de John Duffy y John Parker en su libro de la serie Corpus Fontium Historiae Byzantinae, el volumen 16 de Sino di Convetus. Y esta sería una de las primeras dificultades y de la aproximación crítica científica al documento, su reconstrucción desde la crítica textual, porque no tenemos el original, si es que hubo alguna vez un original. Pero los historiadores se toparon con otras muchas más dificultades que ponen en entredicho el manuscrito. En 1601, el teólogo luterano Johannes Pappus publicó una edición crítica del texto que extrajo de un manuscrito que adquirió de Andreas Darmarius. Los detalles están en mi vídeo, aquí doy pinceladas. Darmarius fue un personaje muy peculiar. Era un copista y mercader de antiguos manuscritos, incluso tenía un taller de copistas, porque no todo lo que copiaba lo copiaba él personalmente. Ese era su sustento de vida, era su negocio. De este mercader de manuscritos se sabe que falsificó o él mismo o sus colaboradores copias que aseguraban haber hecho de antiguos manuscritos. Y por el contenido del propio Sino di Convetus se puede llegar a la conclusión que también esta obra fue una obra de un falsificador. Un ejemplo de falsificaciones en relación con este personaje es un texto falsificado por Giovanni Battista Rosario. El texto es el comentario del filósofo Claudius Galenus sobre los humores de Hipócrates, por encargo en 1560, como un respaldo para la publicación del texto en latín por Andreas Darmarius. Y de que esto es una falsificación nos informa Cristina Sabino en su libro Companion to the Reception of Galen. No le hagáis mucho caso a mi pronunciación al inglés. Mencionamos antes a Pappus. El teólogo creyó convenientemente hacer correcciones al documento que entregó Darmarius, que le añade una capa más de dificultad al documento, si es que alguna vez existió este documento original de verdad. Porque si hipotetizamos con la existencia de un documento original que luego copió Darmarius y a su vez corrigió Pappus, el texto en sí no pudo ser anterior al siglo IX. ¿Y esto cómo se sabe? Pues porque en ese documento se narran hechos que ocurrieron en el siglo IX, por lo tanto no pudo haber sido un documento anterior al siglo IX, es decir, estamos hablando de 5 siglos después del Concilio de Nicea. En el documento a la vez se hace referencia a otros manuscritos que se sabe que son falsificaciones, como por ejemplo la carta de Pedro el Sastre. El Sino di Convetus narra sobre concilios que son imaginarios y de los que sí se celebraron y sobre los que narra, pues el autor no fue ajeno a inventar algunos detalles. Yo no he entrado en profundidad aquí en la investigación, que podéis leer en parte en la literatura que os he presentado. Pero lo que sí quiero señalar es que detrás del asunto de los evangelios eligidos en Nicea,
que es una leyenda, hay una extensa y crítica investigación de historiadores, filólogos y expertos en crítica literaria que descartan que el Sinodicon Vetus sea una fuente fiable, más allá de todo lo registrado por la literatura patrística, que nos narra qué es lo que se tocó o se dejó de tocar en el Concilio de Nicea, donde el canon brilla por su ausencia. Es decir, detrás del asunto del Sinodicon Vetus hay una investigación científica, multidisciplinaria, para que el ateo antibiblia y antirreligión de turno, que presume de pensamiento crítico, se haga eco de lo primero que puede haber leído, no sé si en su blog de ateísmo preferido o a saber dónde. Como ya dijimos, la afirmación ahistórica, por no llamarla pseudohistoria directamente, no se hizo en este evento, pero sí lo ha hecho alguno de los exponentes en sus redes sociales. Sin embargo, sí que se ha hecho otro tipo de afirmación igual de ahistórica, anticientífica, como que la Biblia la escribieron unos pastores analfabetos de la Edad de Bronce. Voy a traer a colación la Ilíada de Homero. En términos básicos, y sin ser yo un gran conocedor de la Ilíada, se establece por parte de la Academia que la epopeya es una obra del siglo IX de antes de la era común. La epopeya se puso por escrito en el siglo IX de antes de Cristo, aunque narra hechos de la Edad de Bronce como lo es la guerra de Troya. Probablemente haya un núcleo histórico en lo que a la destrucción de Troya se refiere. Pese a ese posible núcleo histórico, sobre todo está cargada de mitología, de seres sobrenaturales, de héroes con linaje divino. Dije antes, voy a traer a colación la Ilíada de Homero, pues resulta que hay muy buenos motivos y argumentos para cuestionar si Homero realmente escribió la Ilíada. Y es más, se cuestiona si Homero incluso haya sido una persona histórica real. Algunos estudiosos sugieren que Homero podría ser una figura colectiva o simbólica que representa a los bardos o poetas cantores griegos. Mi pregunta es, ¿a qué persona con pensamiento crítico científico se le ocurriría decir que la Ilíada la escribieron unos pastores de la Edad de Bronce? La obra, aunque sitúa su épica en la Edad de Bronce, fue escrita en el siglo IX y evidentemente por un poeta cultivado en la escritura y no por un pastor inculto. Y ahora vamos a la Biblia. El primer libro que se puso por escrito, que luego entrará en el canon de la Biblia, fue el Proto-Deuteronomio, redactado cuando en la época del rey Josías, es decir, siglo VII de antes de la era común, 2 siglos después de la Ilíada. Igualmente pretende describir sucesos de antaño de la Edad de Bronce, el libro del Proto-Deuteronomio. Ese sería el libro más antiguo del corpus bíblico como tal, como libro. No estoy teniendo en cuenta los escritos de los profetas preexílicos. El Proto-Deuteronomio no es el Deuteronomio que tenemos hoy, porque al Proto-Deuteronomio se le han añadido capas redaccionales. Por ejemplo, el Cántico de Moisés es un añadido posterior al Deuteronomio que contiene restos de la antigua mitología israelita y el consejo cananeo de los dioses. Recordemos que los israelitas fueron principalmente autóctonos indígenas de Canaán. Y evidentemente el Cántico de Moisés es más arcaico que el propio Proto-Deuteronomio. El Proto-Deuteronomio es obra de la escuela deuteronomista. No puedo entrar aquí en todos estos detalles, pero yo voy dando pautas para quien quiera investigar puede introducir la terminología que os estoy aportando y
puede conseguir literatura académica al respecto y enterarse realmente quiénes y por qué y cuándo escribieron la Biblia. Otro ejemplo, el primer mito del Génesis es una obra de la época del exilio babilónico, es decir, en torno al siglo VI, posterior incluso al Proto-Deuteronomio. 3 siglos después de la Ilíada. Un texto, el Génesis 1, que se hace eco del Enuma Elish babilónico y polemiza contra el mito de la creación de los babilonios. Es más, prácticamente todos los libros, estamos hablando del Nuevo Testamento, fueron escritos prácticamente todos después del exilio, hasta la llegada de la época persa, incluso más tardíos aún, de la época helenística, como ocurre con el libro de Daniel, cuyo autor fue hijo de la geopolítica de Antíoco IV Epífanes. En estos libros tenemos a dioses, tenemos a diosas y tenemos a héroes que nos recuerdan a los semidioses de la literatura griega, como puede ser Sansón. Es decir, tenemos similitudes desde la fecha de composición y las fechas donde pretenden situar los hechos. Hay hechos, evidentemente, que narra la Biblia, que son posterior a la Edad de Bronce, pero el Génesis principalmente narra hechos que supuestamente ocurrieron en la Edad de Bronce, entrando en la Edad de Hierro. Como ocurre, por ejemplo, con las narraciones de los patriarcas, lo que se narra sobre el profeta Moisés o incluso la conquista de Canaán. Incluso podemos establecer el paralelismo con la Ilíada de que, igual que en el caso de Homero, se duda de la existencia de Moisés y de que Moisés haya sido el autor del Pentateuco o la Torá, eso está descartado. Y lo que sí está asegurado es que quienes se dedicaron a escribir estos relatos no fueron pastores analfabetos, sino escribas profesionales. Y estos pertenecían o a la corte real o al círculo del templo, gente muy culturizada. De hecho, para polemizar contra el Enuma Elish, los autores del Génesis 1 tuvieron que aprender incluso a leer la escritura cuneiforme, porque la escritura de la élite que fue exiliada a Babilonia era el protohebreo. No tiene nada que ver el protohebreo, la escritura, con la escritura cuneiforme. Para que os imaginéis lo cultos que eran. No eran pastores, los pastores no se dedicaban a escribir. Si en el asunto de la Ilíada nos parece absurdo que alguien afirme que la narración épica griega sea la obra de unos pastores de la Edad de Bronce analfabetos, ¿por qué con la Biblia se puede hacer tal afirmación y prácticamente nadie se extraña de tal falaz afirmación e incluso se le aplaude? Bueno, prácticamente nadie que no se haya tomado en serio un estudio crítico literario o crítico histórico de los relatos bíblicos. Por eso es que insisto en reivindicar un estudio serio del corpus bíblico, alejados de la burla fácil y con criterio científico desde las distintas ramas de las ciencias. Incluso ha habido una intervención donde se hacía una sátira sobre los 10 mandamientos, recurriendo a falsas afirmaciones. En los 10 mandamientos no está amarás a Dios como sobre todas las cosas. Eso no está en la Biblia. Eso es una interpretación de la Iglesia Católica. Entiendo que es sátira y no se quiere ser exactos históricamente o literalmente, un estudio literario de la Biblia, pero si estamos en un evento donde aparece ciencia y libertad, la palabra ciencia, pues hagamos la sátira que queramos, pero aportemos también ciencia, porque se puede estudiar de forma crítica, histórica, cómo surgieron los 10 mandamientos, por qué hay diferencias según el libro que leas, por qué de repente cuando Moisés estudió las tablas, ahora los mandamientos son otros.
Se entiende perfectamente que detrás de ello hay tradiciones distintas que algún redactor intentó armonizar entre sí y posteriormente se han hecho arreglos teológicos a los 10 mandamientos. Eso se puede estudiar de forma seria, crítica, académica, científica. Y volviendo a la arqueología, será la arqueología la que nos da las pruebas de que la narración bíblica del éxodo de los israelitas no se corresponde con la realidad histórica. Y será la arqueología la que demuestre que la mayoría de las tribus, familias, mercenarios, esclavos, que habían huido incluso de Egipto o de las ciudades-estado cananeas que se estaban derrumbando, y cualquier de estos individuos que se unieron en una confederación que se hizo llamar Israel, estas gentes fueron autóctonos de las tierras de Canaán, indígenas de las tierras de Canaán. La tribu de Dan aparte y la tribu de Leví. La tribu de Dan posiblemente precedió del Egeo, y posiblemente la tribu de Leví, esta sí que vino de las tierras de Egipto. Y será la arqueología la que demuestre que no hubo conquista de los israelitas en las tierras de Canaán, ciudades que hacía siglos que ya no estaban habitadas ni fortificadas en la época donde la Biblia sitúa a Josué conquistando y destruyendo las fortificaciones de estas ciudades. Recuerdo detalles con papers y libros en mi canal, pero sí que quería en ese sentido citar a Israel Finkelstein y Neil Silberman en su libro La Biblia desenterrada. Y ahí dice lo siguiente: según hemos señalado, las ciudades de Canaán carecían de fortificaciones y no había murallas que pudieran derrumbarse. En el caso de Jericó no existían huellas de ningún tipo de poblamiento en el siglo XIII a.C. y el asentamiento del Bronce reciente, fechado en el siglo XIV a.C., era pequeño y pobre, casi insignificante, y además no había sido fortificado. No había tampoco señales de destrucción. Así, la famosa escena de las fuerzas israelitas marchando con el Arca de la Alianza en torno a la ciudad amurallada y provocando el derrumbamiento de los poderosos muros de Jericó al son de las trompetas de guerra era, por decirlo sencillamente, un espejismo romántico. Será también la arqueología la que nos demuestre que el asedio de Jerusalén por parte de Sennacherib en la época en la que Ezequías fue rey de Jerusalén es un hecho histórico. Las pruebas son, entre otras, el descubrimiento del sello del rey Ezequías, o más bien la bula que se autentificó con el sello. Y la inscripción dice: Lehizkayehu Ahaz Melech Yehudá, perteneciente a Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Llamativo en este sello son las figuras que acompañan a la inscripción, como lo es el sol alado o el Anj egipcio, que vemos a cada lado del sello, y es simbología egipcia con la que podríamos poner en cuestión hasta qué punto el rey hizo la reforma teológica que se le atribuye en la Biblia. Pero el hecho es que se puede demostrar la existencia del rey Ezequías porque tenemos el sello de la época con su nombre, su título, que lo identifica como rey de Judá, y la referencia a su padre. Y igualmente se encontró el túnel con la inscripción correspondiente, que la Biblia dice que Ezequías mandó construir bajo Jerusalén, que abasteció a la ciudad con agua durante el asedio, tal como lo narra la Biblia. Y por último tenemos las referencias al rey Ezequías y el asedio por parte de la contraparte narradas en los cilindros de Sennacherib. El relato bíblico igualmente narra que el rey moabita Mesha se rebeló contra Israel
negándose a seguir siendo un rey vasallo que pagaba tributo a Israel. Y frente a esa rebelión, el rey de Israel conformó una coalición con el rey de Edom y de Judá y entraron en guerra con Moab. Pues bien, esta narración está igualmente confirmada, atestiguada por la contraparte, porque fue puesto por escrito en la estela de Mesha. Y en esta se narra que el dios Chemosh venció a Yahvé. Evidentemente, ni Yahvé ni Chemosh intervinieron en las batallas. Eso forma parte de ese embellecimiento teológico, por un lado, por parte de los autores de la Biblia y por otro lado, también por parte del escriba responsable de la estela de Mesha. Pero lo que sí se puede sostener históricamente es que hubo una contienda entre Israel y Moab debido a la rebelión de Mesha. Esto es acercarse a los relatos bíblicos de forma científica, en este caso desde la arqueología o la historia. Otro campo es el de la crítica textual. Debido a que tenemos manuscritos con variantes textuales, por ejemplo, si comparamos los manuscritos de Qumrán, los manuscritos bíblicos de Qumrán, con el texto masorético, Codex Lenin-Gladesis, Codex Alepo, o con el Pentateuco samaritano, o con el texto griego de la Septuaginta, o mejor dicho, el texto hebreo que le sirvió a los traductores de la Septuaginta como Folag. Los estudios de la crítica textual han establecido que en los tiempos del judaísmo, el segundo templo y en torno al cambio de era, convivieron entre sí al menos 4 textos hebreos diferentes. Evidentemente no contaban historias totalmente diferentes, pero no son textos iguales. Tienen sus variantes textuales, tienen añadidos, tienen glosas. Podríamos hablar quizás de 4 recensiones de alguna forma. El texto masorético, que es del cual dependen las traducciones de las Biblias modernas, o es el texto que se utiliza por parte del judaísmo rabínico, el texto masorético no es que sea la copia exacta de un supuesto original. Es absurdo hablar de un texto original. Se pueden demostrar arreglos deliberados por motivos teológicos en el texto masorético. Y vuelvo a decir, es imposible hablar de un texto hebreo original, porque otra de las disciplinas científicas, como lo es la crítica literaria, demuestra que los textos fueron evolucionando a lo largo de siglos, donde sufrieron constantes capas redaccionales. Pero esto sería un asunto complicado que no voy a exponer aquí, y aquí no daré ni siquiera tiempo para abarcarlo todo. Sí me gustaría, a modo de ejemplo, ilustraros con un texto. El texto masorético en Deuteronomio 32:43 dice lo siguiente: regocijaos naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. Este es el 4Q44 o 4Q Deut Q. 4Q hace referencia a la cueva de Qumrán número 4, Deut al libro al que se refiere, Deuteronomio, y Q es una coletilla que se le añade a esa identificación cuando en una misma cueva de un mismo libro se encuentran copias diferentes. Se le va agregando esta coletilla. Bueno, pues el 4Q44, en comparación con lo que dice el texto masorético hebreo, dice lo siguiente: alegraos con él cielos, inclínense todos sus dioses ante él, porque él vengará la sangre de sus hijos. Observamos que el texto masorético corrige la carga mitológica del texto hebreo recogido en Qumrán. Sustituye cielos, que sería esa corte de seres divinos, por naciones, la sangre de sus hijos
por la sangre de sus siervos, porque esos hijos hacen referencia a esa corte, y hace desaparecer la frase inclínense en todos sus Elohim ante él. Evidentemente los qumranitas no eran politeístas. Cuando los qumranitas copian este texto, ya se tiene el concepto de que esos Elohim son mensajeros de Yahvé. Pero el origen es el politeísmo israelita, que es herencia y continuidad cultural cananea. Y estos cambios que estamos observando en el texto masorético en comparación con el texto qumranita no es debido a un error. Aquí hay intención. He hecho una pequeñísima introducción a lo que es un estudio crítico académico del corpus bíblico, y si nos hacemos llamar librepensadores y apelamos a la ciencia, mi pregunta es, ¿cómo lidiamos con la Biblia? ¿Desde la burla y las afirmaciones históricas falsas, o desde la ciencia, como lo es la historia o la arqueología y estas otras disciplinas que os he nombrado? Se ha hecho referencia en una de las ponencias al modelo cosmológico que está representado en la Biblia igualmente de forma burlesca. Y sí, efectivamente, el modelo que describen los textos bíblicos del cómo concebían el mundo es básicamente el de la Tierra en forma de disco cubierta por unas cúpulas que protegían este disco de la Tierra de esas aguas primordiales dentro de las cuales estaba situada este disco con estas cúpulas. Podemos encontrar más detalles, como por ejemplo que reposaban sobre columnas. Este modelo básico es el equivalente al modelo acadio-babilónico. Incluso los sumerios tenían una percepción del mundo muy similar. Ese era el conocimiento de esa época, de esas culturas. ¿Con qué derecho nos creemos hoy día en burlarnos de las antiguas civilizaciones? ¿Acaso por su desconocimiento debemos de llamarlos analfabetos pastores de cabras? Hubo un tiempo en el que las personas más cultas de su época llegaron a postular que el Sol era el centro del universo, un modelo que no se corresponde con la realidad, como sabemos hoy día. ¿Sabéis de quién estoy hablando? ¿Qué hacemos con Nicolás Copérnico? ¿Qué hacemos con Johannes Kepler? ¿Nos burlamos también de ellos porque propusieron el modelo del heliocentrismo? Recuerdo que hasta principios del siglo XX se creía que nuestra galaxia era el universo, la Vía Láctea. Esta idea se debía a la falta de tecnología capaz de observar más allá de nuestra galaxia y la interpretación limitada de los datos astronómicos disponibles. Nos burlamos de los astrónomos muy cultos, científicos previos al siglo XX. Y ya que estamos hablando del modelo bíblico del mundo, que es hijo de su época, quiero hacer referencia a Job 26:7. Este versículo es muy utilizado por parte de los creyentes más fanáticos como prueba de que en la Biblia hay conocimiento científico muy avanzado para su época, como que se sabía que la Tierra flota en el espacio o en el vacío del espacio. Cuando se hace esta afirmación, se parte desde una muy defectuosa traducción y a su vez desde un desconocimiento de lo que es la poética hebrea bíblica. Y en base a ese desconocimiento, pero sobre todo debido a la necesidad que tienen los apologetas de hacer apologética sobre el origen divino de las Escrituras, es que los creyentes fanáticos colocan ideas en los textos bíblicos que no están realmente presentes en los textos. Pero desafortunadamente, también quienes critican la Biblia por criticarla hacen un análisis sin sentido de estos versículos, porque igualmente parten de una defectuosa traducción y desde el desconocimiento de los conceptos semíticos que están en los textos.
Os voy a leer el texto tal como aparece en las traducciones de forma más habitual. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Evidentemente habría que tener en cuenta que hemos sacado un versículo dentro no solo de un poema más amplio, sino de un conjunto de poemas del libro de Job, donde se refleja la cosmología del poeta. Entre otras, se describen, por ejemplo, las columnas de la tierra, como ocurre en Job 9:6, donde dice: el que sacude la tierra de su lugar y sus columnas tiemblan. Pero aún así, no lo estaremos sacando de contexto, que es algo que sí hacen habitualmente tanto los aleluyos, como los suelo llamar, como los ateos más fanáticos. Y he dicho bien, he hablado de un poeta, no de un pastor analfabeto de la Edad de Bronce, un poeta que ejerce maravillosamente su oficio. De hecho, la poética hebrea bíblica es una obra de arte, pero eso solo se puede captar si se tiene en cuenta el texto en hebreo. Detrás de la poética hebrea hay una métrica muy elaborada, donde encontramos recursos literarios como el de la estilística del paralelismo, la estilística de la sinominia o la estilística de la antítesis. En Job 27 nos encontramos ante un paralelismo, y yo diría que es más un paralelismo sinónimo que un paralelismo sintético. En cualquier caso es un paralelismo. Es decir, en las dos líneas se expresa una idea similar. Por eso solo se puede entender si se entiende qué es lo que quiso expresar el autor en hebreo y no la traducción que la Reina Valera o cualquier otra de esas traducciones. Lo que en la primera línea se ha traducido como norte, en hebreo es Safón, y esto es herencia cultural cananea. En la literatura ugarítica, el monte Safón, o Sapanu, es la montaña cósmica. En la academia alemana se le denomina Weltberg, o en la literatura académica inglesa se le llama Cosmic Mountain. Pues el Safón es el lugar donde los dioses establecen su morada, particularmente el dios Baal, al cual se le construye un palacio en este monte. ¿Y sobre qué extiende la divinidad esta montaña cósmica? ¿Sobre el vacío? No. Sobre el tohu. Tohu no es vacío. Tohu es la misma palabra que se utiliza en el Génesis 1, y lo que hay detrás de la expresión es de algo que existe. Algo que existe que no tiene forma ni funcionalidad. Lo podríamos traducir algo así como lo informe. Y de hecho, en el libro de Sabiduría, capítulo 11, versículo 17, se dice sobre la divinidad, evidentemente la divinidad bíblica, dice que de informe materia creó el mundo. Esa es la idea semítica que hay detrás de estas expresiones. Estos son los conceptos semíticos, no solo en el texto bíblico, de la creación del mundo. No existe el concepto de la creación ex nihilo. Los dioses crean a partir de algo ya existente. Como ya hemos dicho, estamos ante poética hebrea bíblica y el paralelismo. Es decir, en la segunda línea se expresa una idea similar. Por lo tanto, esto es importante, lo que se ha traducido como nada en hebreo es una composición belimá. Belimá, tal cual, así compuesta, es un hapax. Pero bueno, la palabra belimá es la misma idea que el tohu de la línea anterior. Por lo tanto, no se está hablando de la nada. Es un concepto ajeno al pensamiento semítico y al pensamiento bíblico, sino que se trata de eso informe.
y probablemente eso informe, eso que no tiene forma, serían esas aguas primordiales preexistentes, a partir de la cual las divinidades le dan forma a la tierra y crean los cielos. Y es muy similar a lo que ocurre en el Enuma Elish, donde a partir de dos mitades de la diosa Tiamat, Tiamat que representa esas aguas primordiales caóticas, el dios Marduk parte en dos a Tiamat y con una mitad forma la tierra, evidentemente en forma de disco, y la otra mitad la extiende y crea esa bóveda que cubre ese disco. Y las lágrimas de Tiamat son los ríos Éufrates y el otro no me acuerdo cómo se llama. Esto es lo que hay detrás de Job 26:7. Por lo tanto, es absurdo pretender que en esos versículos hay conocimiento avanzado científico sobre la Tierra flotando en el vacío del universo. Pero tampoco tiene ningún sentido alguno criticar que la Biblia se equivoca en Job cuando habla de la nada, porque la nada en física no existe. Cuando el texto no te está hablando de la nada, esos conceptos son ajenos a la Biblia. Así que, como vemos, el problema no es la Biblia, el problema es qué es lo que se hace con la Biblia. Por un lado tenemos a los apologistas que pretenden que la Biblia narra hechos acontecidos en la historia de la humanidad porque la Biblia es palabra de Dios y por lo tanto no se puede equivocar, por lo tanto lo que narra la Biblia es 100% veraz. Pero tristemente tenemos también a quienes hacen todo lo contrario. La Biblia es un cuento, como Harry Potter y Spider-Man. Concluyendo con este segundo bloque, quiero pasar al siguiente, que es el de hacer una crítica constructiva en referencia a asuntos técnicos que considero que podría servir para hacerlo mejor en un futuro. Me estoy refiriendo a la realización audiovisual del evento. Por un lado tenemos el audio, que ha sido desastroso, y por otro lado el vídeo, que también ha dejado muchísimo que desear. Si vemos, por ejemplo, cómo se le ocurran los apologistas cuando hacen una transmisión de sus eventos. No hay ni comparación audiovisual, y ahí juegan con ventaja. En sus transmisiones o grabaciones tienen una imagen donde al locutor se le ve perfectamente porque está correctamente iluminado y sobre todo se le escucha perfectamente porque se le ha grabado el sonido que capta el micrófono que acompaña al ponente. ¿Qué observo, sin embargo, en lo que se ha retransmitido o grabado en el evento de los libres pensadores? En primer lugar, el audio. Al parecer hay una cámara, no sé si un móvil o una cámara de vídeo, que recoge en principio el sonido del micrófono. Yo entiendo que no directamente del micrófono, sino que a través de una mesa de audio. Más o menos es pasable, menos en los momentos en los que, a pesar de que recoge el sonido del micrófono o de la mesa, se cuela un molesto ruido de alguna interferencia, no sé si debido a una mala conexión o a saber cuál fue el problema. Y así se convierte en una tortura escuchar una hora de intervención cuando tienes ese ruido de la interferencia constantemente en los oídos. Pero peor se pone aún cuando se cambia de tiro de cámara. Creo haber contado al menos 3 cámaras o móviles con las que se pretende jugar con los ángulos o los tiros de cámara. Y el problema son varios. En primer lugar, una vez más el audio, porque cuando se cambia de cámara se pierde el audio del micrófono del ponente y de golpe tenemos lo que recoge esa segunda o tercera cámara, que suele ser un móvil, y lo que recoge el sonido ambiente, donde al locutor apenas se le escucha y sí todo lo que rodea al móvil. Y en cuanto al vídeo, la idea de grabar con distintas cámaras desde distintos ángulos o tiros de cámara me parece una buena idea, pero hay que hacerlo bien. Miremos, por ejemplo, esta imagen. ¿Qué demonios se ha pretendido encuadrar aquí? Vemos un contrapicado hacia el atril, donde no se ve a la persona que está haciendo uso del atril,
y en el fondo se ve la imagen proyectada del ponente que está participando en su charla mediante streaming. Pero ¿qué pasa? Que solo se le ve medio rostro. Así que mi propuesta es preferible grabar con una sola cámara, con una composición del plano como mandan los cánones audiovisuales, que hacerlo con 3 cámaras, pero mal. Y hay reglas muy básicas que cualquiera puede aplicar a la hora de componer un plano sin tener que ser un especialista. La regla de los tercios convierte un plano amateur, si lo aplicas a un plano, la regla de los tercios lo conviertes en un plano profesional. Y no entiendo tampoco cuál fue la dificultad de mantener el sonido bueno cuando se cambiaba de tiro de cámara. La desastrosa realización técnica es una pena para los participantes, porque se llevarán un producto defectuoso a casa, no un buen recuerdo, por lo menos en lo que a la realización técnica se refiere de su intervención. Y por otro lado, repito, en ese sentido, los apologistas nos tienen ventaja. Ellos sí saben cómo empaquetar su caramelo en un envoltorio visualmente atractivo. Y el envoltorio vende mucho, aunque lo que contenga sea basura. Espero que esto se tome como una crítica constructiva para que en el siguiente encuentro, en el siguiente evento, se haga una labor técnica mucho mejor y más apetecible. Así que, sin más que decir por hoy, doy por concluida mi intervención y gracias por su atención. Mi agradecimiento a Xavi Reloaded y a Pablo Arga por su apoyo mediante Patreon, y a Gonzalo José Pérez, Gilberto Espinosa y Ariel Castillo por su apoyo mediante PayPal. Muchísimas gracias.